Estamos con Andrés Watson, intendente interino de Florencio Varela. ¿Cómo están las cosas en Varela? Bueno, las cosas en Varela no escapan de las generales como están en la provincia y en el país. La verdad que bastante complicadas. Creo que la política nacional que está llevando adelante justamente el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, afectan de lleno a los vecinos de Florencio Varela. De hecho, tenemos distintos casos de empresas que han cerrado, comercios que han cerrado, y todo eso por supuesto que golpea mucho. Nosotros estamos constantemente en la calle, en reuniones y charlas con los vecinos, ya sean chicos, grandes, mayores, adultos, sin distinción de franja etaria, digamos, y bueno, la gente se queja y la está pasando muy mal, en distintos ámbitos, ¿no? Andrés Watson, nacido en Florencio Varela, estudiaste en Florencio Varela, te casaste acá, vivís acá, tus viejos son de acá, vas a seguir acá, Sí, por supuesto. Amo Varela. amás Varela. ¿Y qué pasó con Varela en estos años que le falta tanto a Varela? Bueno, Varela hasta el 2015 creció bastante, se han hecho muchas cosas, tenemos un hospital interzonal tercero en Latinoamérica, o por lo menos así quedó hasta diciembre del 2015. Distintas avenidas, asfaltos, el ensanchamiento de la Ruta 53, un bajo a nivel y dos en curso. Se ha avanzado en agua y cloacas. Sinceramente, Varela estaba, como el resto del país, esperando 10 o 12 años más de crecimiento, de un país que pensaba, o de gobernantes que estaban llevando adelante el país, como Cristina Fernández de Kirchner, que pensaban en el pueblo. Y mucho de eso se vio reflejado acá. Tuvimos un UPA, tenemos un UPA, distintas obras que se han llevado adelante, pero obviamente ahora están las generales de la nación, ¿no? De una nación que está abriendo las importaciones y permite que la industria nacional caiga, que haya trabajadores en la calle, que haya más comedores, que haya chicos que antes nos pedían netbooks en las escuelas y hoy nos piden un plato de comida. Varela también creció en asentamientos, muchísimos asentamientos, tuvimos muchísimas tomas de tierra, y no lo paraban y cada vez teníamos más. Entonces es lógico que si tenemos mayor cantidad de habitantes con un nivel de vida que directamente viven de planes, ¿cómo hacemos para mantenerlos, no? Sí, en realidad es cierto que ha habido varias tomas de tierras, lamentablemente. Nosotros siempre tuvimos una postura en contra de esas tomas de tierra, porque claramente están cometiendo un delito la gente que lo está realizando. Y más allá de las tomas que se han realizado, que intentamos impedir, en realidad la policía lo ha hecho, pero obviamente nuestra consigna o nuestro pedido era que no queríamos tomas, entonces, porque si no estaríamos hablando de la comisión de un delito y obviamente no lo vamos a hacer. Pero bueno, como solución de parte del Estado hemos conformado el Consejo de Tierras. El Consejo de Tierras se conformó por decreto, después fue también conformado por ordenanza. Está hoy presidido el Consejo de Tierras por Pablo Reynoso, que es de la Pastoral Social de Quilmes. Y la verdad que a través de la conformación del Consejo de Tierras, que ya fue hace varios años, se han, por ejemplo, adquirido dos macizos. El gobierno nacional anterior ha enviado el dinero para que el municipio compre y escriture, como así lo hicimos, dos macizos grandes de tierra para conformar loteos, como corresponden, con las calles, con el posteo, la energía eléctrica, cada lote con su medidor. Loteos sociales que los vecinos que tienen la necesidad de vivienda del distrito puedan adquirirlos y puedan también construir ahí, como se han generado todos los barrios de la mayoría, no solamente de Florencio Varela, sino de los distritos de la provincia, con gente trabajadora que puja por tener su vivienda, primero su lote, después su vivienda y poder constituir ahí su familia y afianzarse en el distrito, porque la mayoría de las personas son causa de un crecimiento vegetativo, digamos, son familias que por ahí estaban viviendo los padres en un lote adelante y el primero de los hijos que constituía una familia iba al lote de atrás y el segundo de los hijos que constituía una familia ya provocaba como una situación, por un lado, de hacinamiento y después que genera conflictos sociales también, ¿no? Entonces, a partir de ahí se conformó el Consejo de Tierras y se empezó a trabajar. De hecho, hay una ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires por la cual la provincia está adquiriendo mensualmente
parte de los impuestos que cobra la provincia tienen un monto específico de ese impuesto que va destinado a la ley de hábitat, al fondo. Y Florencio Varela es el único distrito que tiene un consejo de tierras que está funcionando actualmente y que se reúne con organizaciones que trabajan el tema de tierras y de hábitat, pero en función a la organización y apostar a un distrito desarrollado con la presencia del Estado, una presencia activa del Estado. El Consejo de Tierras, además, como te decía, de estar presidido por gente de la Pastoral Social de Quilmes, también está integrado por, además de distintos funcionarios del Ejecutivo, concejales no solo del oficialismo, sino también de la oposición. Se están terminando las casitas de San Jorge. Sí, sí, paulatinamente se va terminando, lo que pasa que también se encuentran con un problema de infraestructura, como también las de las Margaritas. Las de las Margaritas, en este caso, es de suministro de energía eléctrica, y las de San Jorge por la planta potabilizadora. Entonces, bueno, se van terminando las casas, pero también está el impedimento de entregarlas porque van a tener inconvenientes con tanto sea luz en el caso de las Margaritas o en el caso de San Jorge por la falta de la planta potabilizadora, que ya se ha gestionado ante Nación para que en ambos casos, bueno, en el caso de la luz hay una subestación enfrente y se lo planteamos a EDESUR para que hagan la obra inmediatamente para poder entregar las viviendas que están terminadas en las Margaritas, que no son todas, sino que se va entregando por etapas. Y en San Jorge lo mismo, pero con la planta potabilizadora, que eso sí lo tiene que manejar la Nación y el Gobierno Nacional, y ya lo hemos solicitado. Bueno, vamos a pasar de tema. El otro día tuviste una reunión con Sebastián García de Luca. Vienen 30 millones para asfaltos. Sí, para culminar la obra específicamente de las Margaritas, justamente. No son para asfaltos en general en todo el distrito, sino específicamente para el plan habitacional del barrio Las Margaritas. Y también estamos por pasar a AISA. Sí, eso también lo estuvimos charlando con Sebastián, la verdad que fue una charla muy amena, como estamos acostumbrados a tener con los distintos integrantes y funcionarios del Gobierno Nacional o provincial. La diferencia en este caso es que, bueno, Sebastián produjo, digamos, cambios en el sentido de que da respuestas. No es solamente la charla amena y un rico café, sino que lo que siempre solicitamos, tanto al gobierno provincial como nacional, han sido respuestas. En este caso, Sebastián de Luca las dio, las gestionó, mejor dicho, y estamos trabajando justamente porque sabemos que el servicio que está dando APSA es muy malo, y no es de ahora, sino que lo hemos solicitado. Julio Pereira lo ha solicitado en reiteradas oportunidades, inclusive antes del cambio de gobierno de diciembre del 2015. Bueno, se está dando ahora, gracias a Dios. AISA, le pedimos a Sebastián que acelerara el traspaso para que AISA venga a hacerse cargo de lo que deja APSA, y que en esto tengo que rescatar también la labor de los trabajadores, porque los trabajadores siempre han estado comprometidos, la mayoría son vecinos de Florencio Varela, que viven en el distrito y que conocen cuáles son las problemáticas que el distrito vive por la falta de inversión de APSA acá en el distrito. Entonces, ellos mismos, que van a ser empleados de AISA, van a estar desempeñando funciones, y bueno, esto también se lo recalqué a Sebastián en la reunión y le dije que una cosa eran los resultados de la empresa, que claramente no invierte en el distrito, y otra cosa eran los resultados del grupo humano, digamos. El recurso humano es muy bueno, son trabajadores comprometidos, así que bueno, están ahora en el momento del traspaso. Andrés, Julio Pereira va como candidato en segundo lugar, precandidato, ¿no? En segundo lugar como diputado provincial, y por orden de mandato vos vas a quedar como intendente a partir de diciembre, si todo sucede como se está esperando. Quiero preguntarte, ¿en qué se equivocó el gobierno anterior? En el gobierno anterior nacional, provincial. Sí, señor nacional. Yo hago una autocrítica en ese sentido, y evidentemente hemos cometido errores. Yo creo que por ahí hubo un exceso de individualismos o de protagonismos, de personas que por ahí no eran lo suficientemente representativas como para estar en una lista o para ocupar distintos cargos a los cuales ansiaban o aspiraban. Y me parece que creo que debe haber pasado por ahí el error o los errores cometidos. Siempre, a ver, cuando uno hace se equivoca, y siempre lo que haga se puede mejorar, se puede hacer mejor. Yo creo que el gobierno nacional anterior ha hecho muchísimas cosas,
no solamente los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, sino también los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso consideramos que Cristina es la mejor exponente que tenemos nosotros en estas elecciones de medio término legislativas. Y no creo que los errores hayan pasado por ella y su persona, sino a veces uno delega cosas o encarga cosas o confía en distintos funcionarios o distintos actores de la política y bueno, no cumplen con las expectativas que uno tiene. Entonces nosotros en este caso, por supuesto, consideramos que Cristina, después, de 8 años de mandato de un país y de haberlo llevado a un crecimiento constante y absoluto, con crecimiento de empresas, instalación de empresas, instalación de un parque industrial, la creación del hospital Néstor Kirchner en Florencio Varela, la universidad, claramente, y me paro un poco en la universidad porque la universidad, como toda universidad pública y gratuita, fue gestada por ley y en este caso uno de los contrincantes políticos de Cristina, y estoy hablando específicamente de Esteban Bullrich, la votó en contra. Paradójicamente después fue premiado por Mauricio Macri como nada más y nada menos que ministro de Educación de la Nación. Y hoy parecería ser el máximo exponente que tiene Cambiemos para ser senador nacional. La verdad que, bueno, no hay que remitirse más que a distintas notas que están surgiendo por ahí con dichos de Esteban Bullrich que la verdad dan mucho que pensar y alertan a la gente porque tomar que hay más chicos presos como parte de una gestión positiva, la verdad que habla muy mal de ellos y justamente no es el concepto que nosotros tenemos de seguridad, porque el concepto de seguridad no pasa por la represión o por hacer más cárceles, sino trabajar sobre lo social. Bien, Cristina, 8 años como presidente de la Nación, su familia 25 en la provincia de Santa Cruz. Sabemos cómo está Santa Cruz. Sí, sabemos cómo está Santa Cruz, también cómo está siendo atacada Santa Cruz como bastión, así que yo considero que Cristina nunca gobernó Santa Cruz y sí ha gobernado el país. Una absoluta responsabilidad y mayor responsabilidad. Y sinceramente, como varelense, como bonaerense y como argentino, estoy absolutamente orgulloso de cómo Cristina llevó adelante el país. Considero que muy por el contrario de haber cambiado con esa palabra que engañó gente claramente, basta simplemente remitirse a el famoso debate entre Scioli y Macri, y la verdad que hay que reconocer claramente que las promesas que ha hecho de pobreza cero, que después dijo, bueno, era como una utopía, una frase, ganó las elecciones con esa frase. Estamos hablando también del mismo Scioli que le pagaba el pasaje al amante para que fuera con él. Yo primero eso no está comprobado y segundo yo de cuestiones personales no hablo, yo hablo de los funcionarios y de cómo los funcionarios llevan adelante la gestión. Por supuesto cada uno de nosotros al ser funcionarios y servidores públicos tenemos que dar cuenta de nuestros hechos, de nuestros actos. Bueno, es materia de investigación de la justicia me parece, así que yo respeto absolutamente la división de poderes y entiendo que la justicia lo que tiene que hacer es investigar como todo caso o toda denuncia hasta las últimas consecuencias. Yo lo que sí puedo hablar de Daniel Scioli es agradecerle, por ejemplo, cuando dentro de su gestión traían 35 patrulleros a Florencio Varela, y estoy hablando específicamente del 2014, cuando también Florencio Varela era una departamental y no distrital. Recuerdo. Y hoy tengo que ver que Florencio Varela es una distrital, que ya no tiene una subdirección de investigaciones, que no tiene la oficina de narcotráfico como la tenía, que no tiene el grupo GAD, No tenemos AFIP en el cruce. que no tenemos AFIP en el cruce, que no tenemos... Sí, pero no, particularmente hablando de seguridad, que es uno de los temas que más me preocupa como intendente interino del distrito, sinceramente me da mucha bronca y me da mucho que pensar que a un distrito aledaño con otra bandera política como Quilmes lleguen 26 patrulleros 0 kilómetros y a nosotros nos hayan dado solamente 5 y a Berazategui solamente 5. Entonces, bueno, yo claramente me pregunto y sin ningún tipo de mala intención, pero ¿la vida de los quilmeños vale más que la vida de los varelenses o la gente de Berazategui? Ahora, ¿sabés qué me llama la atención? Hasta hace 2 años, y el radar siempre se especializó en temas policiales, nos hablaban de que era una sensación y es más, estaban medio enojados con nosotros cuando sacábamos los hechos a la luz de lo que pasaba aquí en Florencio Varela. Y de repente se dieron cuenta que la inseguridad es real. No, de repente no, yo nunca hablé, jamás utilicé la palabra sensación de inseguridad.
Para mí el tema de la seguridad es un tema clave, es un tema para tratarlo de varias aristas, pero bajo ningún punto de vista considero que es una sensación. O sea, hay hechos de inseguridad que suceden, no solamente en Florencio Varela, hubo por supuesto, no solamente en Florencio Varela, sino en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, en el mundo hay hechos de inseguridad. El tema es cómo se los puede tratar y qué tipo de, o sea, estudiar justamente de cómo vienen los hechos de inseguridad y por qué nacen. Nosotros, por ejemplo, tenemos menos robos en vía pública y sí tenemos más problemas intramuros, intrafamiliares. Por ahí en una fiesta en donde son todos familiares o amigos, terminan a las puñaladas, terminan a los cuchillazos o terminan con gente herida o muerta. Entonces, a eso nos referimos cuando tenemos que trabajar sobre el tema de seguridad seriamente y no pensar que la seguridad va a pasar solamente por la represión o por tener más armas o por tener más herramientas, pero sí claramente hay que marcar una presencia. Y cuando uno desequilibra entre distritos que están divididos por una avenida, prácticamente los vecinos de los límites de Quilmes, Varela y Berazategui. Sí, República de Francia para allá. República de Francia para allá, por ejemplo, que es una calle solamente, de un lado está el colegio, del otro lado está la plaza, el barrio Altamira. Hemos conversado con los vecinos, como siempre lo hacemos, de todos los barrios, y manifiestan esa diferencia. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué en el momento que le entregan 4 y no 5 patrulleros a Quilmes, que le entregan 5 a Varela, 5 a Berazategui, 5 a Avellaneda y 5 a Esteban Echeverría, 4 distritos peronistas, recibimos un chiste de parte del ministro diciendo que vieron a ustedes les entregamos 5 y a Quilmes 4. Y a la semana Quilmes recibe 22. Está mal. Esas cosas son para enojarse, sinceramente. Creo que era innecesario el chiste y creo que la distribución de los recursos públicos debería ser equitativa y no por una bandería política. Hay muchísimos casos como La Plata que le han entregado 30, como La Barría que le han entregado 10 cuando tiene 100.000 habitantes y nosotros tenemos 500.000 y nos entregan 5. O sea, claramente creo que estamos ante una diferencia en función a la bandería política. Igualmente, como intendente interino, estás abierto al diálogo y a sumar y no a restar y sentarte con el gobierno nacional o provincial o el que sea para sumar y traer cosas para Varela. Por supuesto, siempre fue nuestra consigna, y digo nuestra porque también lo menciono en esto a nuestro intendente municipal Julio Pereira y a mí que en este caso me toca desempeñar el interinato. Siempre estuvimos fundamentalmente respetando la gobernabilidad. Yo considero que la democracia es un bien que todos los habitantes de la República Argentina tenemos que cuidar, porque lamentablemente ya pasamos años sin democracia y hemos sufrido muchísimas cosas y muy graves. Sí. Ahora la situación es grave, por lo menos desde mi humilde punto de vista, pero en la época en que no había democracia era muchísimo más grave porque hubo 30.000 desaparecidos a pesar de que discutan el número, hubo personas secuestradas, hubo vejámenes, hubo mujeres embarazadas a las cuales vendían los hijos y esto es una realidad. Entonces, eso nos pasó cuando perdimos la democracia. Yo considero que la democracia la debemos cuidar, pero como el mayor de los bienes que tenemos los argentinos, por eso queremos que, por supuesto, cada uno de los gobernantes termine su mandato como corresponde. Y creo que es una obligación de todos los argentinos ayudar desde cualquier punto de vista, por ejemplo, de decir, bueno, mira, este camino no es correcto, no estamos yendo por buen camino, hay que dar un viraje, no quiero utilizar otra palabra que han utilizado hace 2 años y con la cual la gente, por lo menos en Florencio Varela, está muy enojada, y estoy hablando de la palabra cambio, claramente. Hay que hacer un viraje en la política económica. No se puede permitir que sigan las exportaciones abiertas, así a mansalva, las importaciones abiertas, porque claramente estamos yendo en contra de la industria nacional. Y no hay que ser un gran empresario para darse cuenta que la industria nacional va a caer y que nuestros trabajadores que desempeñan funciones en la industria nacional van a quedar en la calle como nos está pasando. Entonces, claramente tenemos que dar un viraje a todo esto y pensar un poco más en el país y no en nuestras relaciones exteriores o en cualquier otra cuestión que no apunte al cuidado de los argentinos.
Me dijiste que vos crees en la división de poderes, entonces no te voy a hablar ni de los sauces, ni del Alto Calafate, ni del dólar a futuro, ni las imputaciones que tiene el intendente Pereira, porque también está siendo investigado. Entonces eso lo vamos a dejar de lado. ¿Qué esperás? ¿Y qué le decimos a los vecinos que después de 25 años de gobierno de la misma persona siguen viviendo en calle de tierra, siguen sin agua y siguen sin cloaca? Hablale a esa gente. Mira, por un lado, el tema de las imputaciones y de lo jurídico, a ver, yo no lo dejo de lado. Yo considero justamente lo que decías vos, la división de poderes, y acá hemos estado en los allanamientos que han venido, porque acá no vienen obras, vienen allanamientos por denuncias, lo mismo que del lado de Berazategui, para quienes van obras, para Berazategui y Varela, allanamientos. Y lo podrían investigar al Barba también. Nosotros estamos a derecho, no tenemos ningún inconveniente. De hecho, la Prefectura Naval cuando vino acá se llevó toda la información solicitada y estamos a derecho, como corresponde, a disposición de la justicia para que lo que la justicia investigue se lleve hasta las últimas consecuencias, como te decía. En cada una de las otras causas que mencionaste está trabajando también la justicia, pero sostengo y ratifico que debe haber una división de poderes como corresponde. El Poder Ejecutivo no puede tener injerencia sobre el Poder Judicial. Por otro lado, como bien decías, en Florencio Varela faltan hacer muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas y faltan muchas más. Ahora, me parece que ningún distrito puede desarrollarse dentro de una provincia o de un país que no se desarrollan, en donde justamente las personas que deben pagar los impuestos son las personas que hoy no están fijándose si pueden pagar los impuestos o no, porque no llegan. Están ocupándose de lo que corresponde y más importante, que es llevar un plato de comida a su mesa. Pero venimos de 12 años que sí podían. Sí, claro, y en esos 12 años había una reactivación constante. Nosotros tenemos empresas en el parque industrial que se estaban instalando y hoy esas empresas continúan las que estaban, pero no hay más que se quieren instalar. Y hay otras empresas fuera del parque industrial que están cerrando. Con Julio Pereira y Daniel González, nuestro primer precandidato a concejal por la lista 503 y lista 2 en Florencio Varela, hemos recorrido empresas como Fabio Hermanos, con más de 25 años en el distrito, que dejaron de usar máquinas automáticas y utilizan las semiautomáticas que ya las tenían paralizadas, porque justamente las automáticas producen mucho más que las semiautomáticas, y si producen con las automáticas no pueden vender el producido porque no se los compran. Hemos estado en Plásticos Lires, por ejemplo, que... Son los que hacen las bolsas, ¿no? Exactamente, Sí. las bolsas con material reciclado, Sí. están en el barrio La Rotonda, son 3 generaciones, la familia, estaba el dueño de la empresa, el hijo y el nieto, ambos, todas las 3 generaciones trabajando en la empresa, y han tenido que pedir un préstamo para pagar el medio aguinaldo de julio, porque si no, no podían pagar a los trabajadores, préstamo que claramente no van a terminar, no van a poder pagar cuando llegue el otro medio aguinaldo en diciembre, estamos a pocos meses de eso, y no van a poder pagar el préstamo y no van a poder pagar el medio aguinaldo, con lo cual probablemente Pablo Lires tenga que endeudarse nuevamente o ver si empieza a echar gente, y por supuesto que no lo hace con ningún gusto, está trabajando encima al costo, no puede ni siquiera cargarle la ganancia, porque si le carga la ganancia se va del precio del mercado del importado, porque en Argentina estamos hasta importando bolsas de nylon. Entonces, claramente sostengo y ratifico que el rumbo que está llevando el gobierno nacional y provincial no es el correcto para que la gente, los trabajadores, el pueblo trabajador pueda desarrollarse, porque nadie puede desarrollarse si no tiene trabajo. Y si las empresas cierran, porque están abiertas las importaciones. Querés lo mejor para la Argentina, ¿no? Y lo mejor para Varela. Por supuesto, por supuesto. Lo último que se pierde es la esperanza. Pero tampoco como político puedo dejar de decir lo que pienso. Honestamente lo digo, sin banderías políticas. Si este gobierno hubiera acertado el camino, seguramente lo diría también. Pero claramente no lo está haciendo y nosotros estamos viendo cómo los varelenses sufren. Y eso nos golpea muy duro porque hay chicos que están sufriendo, hay mayores adultos que están sufriendo, que están muy enojados con la política que está llevando adelante el gobierno de no darle los remedios a nuestros mayores adultos, que son a quienes más tenemos que respetar, y les quitan los remedios a través del PAMI o les quitan las pensiones a personas discapacitadas o con capacidades diferentes, que porque tienen un auto para trasladarse no pueden cobrar una pensión, o porque tienen una pensión de 3.000 y pico de pesos y otra de 4.000 y pico, parece que serían multimillonarios o magnates y no pueden, entonces le quitan una y después van y vienen sobre la prueba y el error y terminan perjudicando a los más necesitados. Y nosotros, los peronistas y en Florencio Varela, estamos al lado de los más necesitados.
Peronistas, está. Pará, te voy a hacer una pregunta al abogado. Si yo tengo un derecho adquirido, como es el 100% en los remedios, ¿no puedo presentar un recurso de amparo? Porque realmente los viejos lo tenían el derecho adquirido. Sí, por supuesto. Sí, porque están afectando sus derechos. Y Claro. hay un peligro en la mora y hay distintas cuestiones que hacen a las posibilidades de poder presentar un amparo. Hay un avasallamiento en los derechos. Sí, por supuesto, claramente, de lo jurídico es viable hacerlo. Bueno, Andrés, yo sé que tenés la mejor intención y tenés todas las ganas y toda la fuerza y la juventud a pesar de tus 44 años, porque les cuento, tiene 44 años. Abogado recibido en Lomas de Zamora, nacido en Florencio Varela, tu mamá docente, tu papá laburó acá en la MUNI, está en la MUNI todavía. Yo te deseo lo mejor, porque yo sé que si a vos te va bien como intendente, nos va a ir bien a los varelenses. Bueno, te agradezco el deseo, sé que es sincero, por eso también te lo agradezco. Y sí, mis intenciones son esas. Yo, como bien decís, nací en Florencio Varela, tengo 3 generaciones en Florencio Varela y amo el distrito. Y lo único que quiero es que nos vaya bien. Y quiero hacer las cosas bien para que Florencio Varela sea un buen lugar para vivir, en donde todos los que decidimos quedarnos en el distrito y trabajar en el distrito lo podamos hacer y veamos contentos cómo el distrito cada vez se embellece mejor, cada vez tiene fuentes de trabajo, cada vez va creciendo mejor, porque sinceramente es un distrito con una gran cantidad de habitantes, 500.000 te diría, más que varias provincias, 200 kilómetros cuadrados de territorio, tenemos distintas zonas fabriles, agropecuarias, zonas residenciales, la verdad que es un distrito bellísimo, bellísimo, la verdad que me encanta Florencio Varela y quiero trabajar para que cada vez esté mejor. Se nota que lo querés a Varela. Bueno, así es lo que siento, gracias.